Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad voy a estar explicando en este video un tema puntual de la unidad número 1 que se llama Sistema de Información Contable. ¿Sí? Recuerden que estos videos explican ciertos temas de la teoría y algunos ejercicios de la práctica para ayudarlos en el aprendizaje como un complemento a lo que se ve en las clases presenciales en la facultad. Es por eso que es necesario que tengan en cuenta que tienen que estudiar ustedes desde el cuadernillo y guiarse con lo que se ve en las clases presenciales, donde se desarrolla la unidad en forma completa y detallada. Bien, bueno, hablando específicamente de sistemas, antes de hablar del sistema contable, es oportuno definir o hablar de lo que es un sistema de información en general, ¿sí? Un sistema de información en general. Bueno, mira, va a ser un proceso mediante el cual se van a recolectar datos para clasificarlos, ordenarlos, procesarlos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener información. Información que sea útil para tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones, para guiar tu accionar. En todo sistema de información vamos a tener tres etapas. La etapa de la entrada, que justamente es esta recolección de datos que yo les acabo de mencionar, la etapa del proceso o el procesamiento, que es esto de la clasificación, el ordenamiento de los datos, su procesamiento, justamente, y finalmente la salida, que va a ser la información que yo obtengo, ¿sí? Como les mencioné recién, sumamente importante para la toma de decisiones. Uno, en la cotidianeidad, está inmerso en muchísimos sistemas de información y muchas veces uno no es consciente de ello. Por ejemplo, yo ahora que estoy frente a la computadora, si yo abro una hoja de Excel, por ejemplo, estoy trabajando con un sistema de información. ¿Y cómo sería en ese ejemplo? Mira, la entrada, los datos, serían todas aquellas cuestiones que yo ingrese en la hoja de Excel tipeando. O sea, yo tipeo los datos que van a ingresar en la hoja de Excel. Esto sería lo que funcionaría como la etapa de entrada. El proceso va a ser todo aquello, toda aquella operación que haga el Excel con los datos que yo ingresé. Por ejemplo, una operación matemática, un formato condicional, etcétera, lo que esté establecido que haga. Y la salida va a ser el resultado que yo obtenga, ¿sí? Que dependiendo de lo que yo esté trabajando, me dará alguna información relevante de algún tema en cuestión. ¿Bien? Bien, esto sería como un ejemplo muy simple de lo que sería un sistema de información. Podemos dar un montón de ejemplos. Ahora, yéndonos al universo de la empresa, yéndonos al universo de lo contable. ¿Cómo funciona acá? Lo primero que tenés que tener en cuenta es que se llama específicamente sistema de información contable. ¿Sí? ¿Y qué tenés que tener en cuenta? Lo que tenés que tener en cuenta es que como un sistema abarca todo el circuito de la empresa, de la contabilidad en la empresa, yo te voy a mencionar muchos conceptos y muchas cuestiones contables que te las voy a mencionar en forma general, a modo introductorio, a modo esquemático, para que vos tengas una idea, un esquema de cómo funciona. Porque cada una de estas cuestiones, estos conceptos, lo vamos a ir desarrollando todos los profes en las distintas unidades que vienen por delante. ¿Sí? Repito, esto es una introducción para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Bueno, dicho esto, ¿cómo es? Bueno, en este sistema contable mantenemos las tres etapas: la entrada, proceso y salida. Entrada. ¿Qué vamos a tener en la entrada? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que una empresa enfrenta cotidianamente hechos económicos. Es decir, todo el tiempo la empresa tiene hechos económicos. ¿Y qué son estos hechos económicos? Son simplemente operaciones, ¿sí?, que realiza la empresa con terceros o internamente. ¿Qué ejemplos podemos dar? Compras, ventas,
cobros, pagos, depósitos bancarios, extracciones bancarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y todos estos hechos económicos, ¿cómo llegan a la empresa? Si yo trabajo en una empresa, ¿cómo me entero que ocurrieron? O en qué momento, o cómo sé las fechas en las que ocurrieron. Porque a lo mejor yo sé qué día, yo sé que ocurrió, pero no sé específicamente cuándo. Bueno, estos hechos económicos van a aparecer reflejados en un comprobante, ¿sí? Va a venir un comprobante que va a verificar que ese hecho económico ocurrió, ¿sí? Los denominados documentos comerciales. Acá van a aparecer todos estos documentos comerciales que estoy seguro que ustedes, en la vida cotidiana, algunos han visto. Acá vamos a tener facturas, tickets, notas de crédito, notas de débito, recibos, pagaré, cheques, por nombrar algunos. Todos estos documentos comerciales, ¿sí? Forman parte o configuran la entrada de un sistema de información contable, ¿sí? La entrada son los documentos comerciales, los datos vienen ahí. Esa sería la primera etapa. Ahora tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Cómo hago yo que trabajo en una empresa o el dueño de una empresa determinada para tener información a partir de esos datos, de esos comprobantes? Porque ustedes imagínense que podemos tener cientos de facturas, notas de crédito, cheques, recibos con distintas fechas, a distintos proveedores, distintos clientes. Y vamos a suponer que viene el dueño de la empresa y necesita saber cuántas ventas ocurrieron en el año, cuántas ventas ocurrió este mes. Vendimos más este año que el año pasado, cuánto pagamos de sueldo, cuánto tenemos que pagar de impuestos, ¿sí? ¿A qué proveedor le debemos más? ¿Qué cliente está atrasado? Innumerables preguntas que nos pueden surgir en el manejo de una empresa. Todas esas preguntas se responden con datos que están incluidos en los documentos comerciales, porque ahí están las facturas de venta, las facturas de compra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo hago para poder identificar esas respuestas? ¿Cómo hago para saber todo esto? Esto me da la necesidad o surge la necesidad de tener que procesarlos, ¿sí? ¿Y cómo los voy a procesar? Los voy a procesar, y acá va a aparecer una técnica, ¿sí? Una disciplina técnica de uso universal que todos conocemos con el nombre de contabilidad, que va a ser una herramienta que me va a ayudar a procesar esta información, a procesar estos documentos comerciales, ¿sí? Es decir, que el procesamiento se va a hacer a través de la contabilidad. Con la contabilidad, a través de la contabilidad, se van a organizar, a clasificar, a identificar para poder procesarlo, ¿sí? ¿Y cómo los voy a procesar? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Bueno, mediante el uso de cuentas contables, que lo van a ir aprendiendo en las unidades que siguen, nosotros a los hechos económicos los vamos a relacionar con cuentas contables y lo vamos a registrar en registros contables que reciben el nombre de libro diario, libro mayor, ¿sí? Que también lo van a ir viendo en las unidades que siguen. Es decir, yo hago este procesamiento y luego de hacer este procesamiento puedo llegar a la tercera etapa, que es la salida, la información, que en nuestro caso son los informes contables. Es decir, son informes que me van a decir justamente esto que les acabo de plantear recién. Habrán informes que me dirán las ventas que hubo en el año, comparativas con el año anterior, un ranking de proveedores, me dirá quiénes son los clientes que me deben, etcétera, etcétera. ¿Sí? Información que es sumamente valiosa para la toma de decisiones. ¿Sí? Es muy importante que el sistema de información contable funcione en forma correcta porque esa información que me da a mí me va a ayudar a poder tomar decisiones adecuadas. Imagínense que si yo tengo una sucursal que a lo mejor estoy teniendo pocas ventas allí,
cuando el proceso me dé esa información, yo podré tomar una medida que podrá ser establecer una nueva estrategia de marketing en esa sucursal o directamente definir cerrarla, ¿sí? Entonces es sumamente importante el concepto que, o sea, toda la información que yo puedo obtener con el sistema de información. La entrada, que son los documentos comerciales, lo van a profundizar en la unidad número 2, ¿sí? Se ve todo lo que son documentos comerciales. El proceso o procesamiento contable lo van a ver en la unidad número 5, 6 y 7. Se ve todo el procesamiento de información contable. Y finalmente, la salida, que son los informes contables, lo van a ver en la unidad número 8. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo les comentaba al principio que esto funciona a modo esquemático. Bueno, chicos, espero que les haya servido el video. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.